Como les habíamos dicho, vamos a empezar a iniciar con nuestro estudio de la confesión de fe y decidimos primero iniciar con unas clases introductorias y ya hace dos viernes atrás, nuestro pastor inició con la historia de los bautistas, ¿verdad? Inició. Otras clases que también vamos a ver de manera introductoria son el confesionalismo, por qué hemos decidido, por qué lo vemos necesario ser una iglesia confesional que confiesa abiertamente, públicamente lo que cree. Y luego vamos a ver algunas características de la confesión de fe que hemos adoptado. Entonces, hoy voy a seguir con la historia de los bautistas particulares. Nuestro pastor nos ayudó a ver un poco el comienzo de la reforma en Inglaterra y paramos en el surgimiento de los bautistas particulares. Y ahí es donde vamos a seguir. Entonces, el propósito de esta clase es explorar un poco de la historia de los puritanos, de los semiseparatistas, de los bautistas particulares y examinar la historia de la primera y segunda confesión de fe de ellos, o sea, la nuestra, la que hemos adoptado. Vamos a ver un poco del contexto histórico, de por qué surgieron y algunas situaciones que se dieron, ¿verdad?, que los llevaron a ellos a redactarlas. Entonces vamos a iniciar allí donde el pastor terminó, y si se acuerdan, nuestro pastor nos enseñó hace unos viernes atrás que los puritanos surgieron del movimiento de la Reforma en Inglaterra en el siglo XVI, dentro de la Iglesia de Inglaterra. Vimos que las razones por la Reforma en Inglaterra fueron distintas a las razones de la Reforma en Alemania, pero lo importante es que, por así decirlo, la manera de cómo surgieron o cómo se fueron dando estas reformas, lo que el Señor usó fue la palabra de Dios, ¿sí? Las personas, los creyentes, los puritanos empezaron a indagar, a estudiar más la palabra de Dios y conforme al tiempo, conforme a la palabra de Dios, ellos fueron reformando algunas cosas, fueron purificando algunas cosas que no iban conforme a la palabra y pues se dieron algunos distanciamientos de la Iglesia de Inglaterra. Y como vemos aquí, en la parte de la historia de los puritanos, lo que ellos buscaban era purificar a la iglesia de prácticas no bíblicas, de doctrinas católicas. Y gracias a ese movimiento surgieron iglesias, por ejemplo, la iglesia anglicana, la iglesia de Inglaterra. Luego, a través de una búsqueda mayor, surgieron iglesias o la denominación de los presbiterianos, los congregacionalistas y al final, como vamos a ver, también de los bautistas particulares y generales, como vamos a ver ahora. Y algo que, como les decía, ellos enfatizaban era la autoridad de la Escritura. Los puritanos solían seguir y se aferraban a las 5 solas, a la sola Escritura. La palabra de Dios era la regla máxima en su práctica, en su fe, pero no solo en la vida personal, sino también comunitaria, como iglesia. ¿Qué significa eso? Que la Biblia regulaba cómo se adoraba a Dios en comunidad, qué se permitía, qué no, qué establecía Dios, cómo debíamos de adorar a Dios el domingo, qué debíamos de hacer, si leer, cantar, adorar y etc. Entonces, eso fue uno de los puntos que enfatizaron los puritanos. El otro punto también, otro énfasis que ellos tenían era el calvinismo. Solían ser creyentes que se aferraban, ¿verdad?, a la soteriología, la enseñanza de la salvación calvinista. ¿Qué significa eso? Donde Dios es soberano en la salvación. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Algo que enfatizaban muchísimo también era la piedad personal. Y por eso ahí el término puritanos. Nosotros a veces lo llamamos puritanos y nos referimos a ellos como personas piadosas, pero ese término se usó para hablar mal de ellos. Como cuando hoy quizás usamos que son legalistas, ¿verdad? Tiene una connotación mala. Bueno, en ese tiempo esa palabra tenía una connotación mala. Ahí van estos puritanos, estos santurrones, a querer limpiar, a querer limpiar todas las cosas que no están bien, ¿verdad? A dárselas más santos que otros. Pero pues, gracias a Dios, ¿verdad?, ese movimiento se fue dando y lo que ellos llevaron a cabo fue una reforma más pura, más purificada, más apegada a las Escrituras. Entonces, hoy ya el término ya no es peyorativo, ya no es con una connotación mala, sino pues es algo digno de imitar, esa fe ferviente, ese anhelo por poner a la palabra como máxima autoridad y luego vivir conforme a esa verdad.
Y toda esta reforma que se empezó a dar en Inglaterra fue progresiva, no de un día para otro. Habían algunos ministros que pues estaban bastante fuertes, ¿verdad?, en contra de muchas prácticas, otros que veían algunas cosas, no estaban de acuerdo, pero todavía seguían ahí, y otros que se apartaron totalmente. Y por eso es donde entra el término de separatistas y semiseparatistas. Ahí es donde algunos puritanos deciden separarse de la iglesia. Como les decía, o bueno, como el pastor nos enseñó, la iglesia de Inglaterra se separó de Roma y formó su propia iglesia, la iglesia anglicana. Pues de ahí, eso fue una obra reformadora, por decirlo así. Hubieron puritanos, siguieron reformándose, siguieron escudriñando las escrituras y se fueron reformando más a tal punto que también se alejaron de esa iglesia, porque todavía había muchas prácticas, muchas enseñanzas no bíblicas. ¿Sí? Entonces ahí surgieron los presbiterianos, como le había dicho, los congregacionalistas y los bautistas particulares. Y esto es muy importante porque la reforma protestante en Inglaterra influenció mucho también en la política, y eso Dios mediante quizás lo veamos en su momento, pero muchos de los puritanos, o la mayoría de los puritanos, los cuales nosotros vamos quizás a hablar y a nombrar, estuvieron en una gran persecución y hicieron parte también en la guerra civil que se dio en Inglaterra. En este contexto es que ellos estaban, o se dio todo esto, ¿verdad? Entonces, ya vimos que la reforma empezó de manera distinta, vimos que surgió este movimiento puritano y empezaron a purificar ciertas cosas. Entonces se empezaron a separar de la iglesia de Inglaterra, empezaron a indagar más en la escritura, empezaron a surgir movimientos semiseparatistas, que lo que significa es que se apartaron de ellos, formaron iglesias independientes, pero algunos todavía no lo veían como herejes, sino que tenían coinonía con ellos, los aceptaban a veces en el partimiento del pan. Pero también estaba un grupo un poco más extremo, un poco más radical, un poco más puritano, que se llamaban separatistas. Eso sí, quisieron desligarse de todo y no reconocían, por ejemplo, a ellos como hermanos, como creyentes, por el tema de todas esas prácticas heréticas, ¿verdad?, que ellos tenían. Entonces, de estos puritanos semiseparatistas es que surgen luego varias denominaciones. Una, como les decía, son los presbiterianos, otras son los congregacionalistas, y de ese mismo grupo, indagando, buscando más, es que surgen los bautistas particulares. Y eso es lo que a nosotros nos importa, y por eso es lo que nos va a tomar ahora un poco más de tiempo. Porque nosotros ahorita vamos a ver que también hay bautistas generales, ¿sí? Bautistas particulares y los bautistas generales. Son dos grupos que surgieron en este contexto, en el siglo XVI. Ahora vamos a ver las diferencias, ahora vamos a ver que no somos y no surgimos del mismo inicio, ¿sí? Pero, ¿por qué ustedes creen, por ejemplo, que hay esta distinción? ¿Cuál es la distinción entre los bautistas particulares y los bautistas generales? ¿Han escuchado ustedes acerca de esos términos? Quien quiera pueda hablar. ¿Qué ustedes pensarían? Y ahí el nombre es muy importante. Bautistas particulares y bautistas generales. ¿A qué ustedes creen que hace referencia? ¿Los bautistas particulares son bautistas que son congregacionales? Sí, pero en un momento dado también se podría decir que los bautistas generales tenían congregaciones independientes y tenían distintas maneras de gobernar la iglesia. Algunos también eran congregacionalistas. Entonces, esa, por ejemplo, no sería la distinción. No sería la distinción. Fíjense bien en el nombre: bautistas particulares y bautistas generales. Tiene que ver con ese término, principalmente. La diferencia entre los bautistas particulares y los bautistas generales era su entendimiento de la salvación. Los bautistas particulares eran calvinistas, enfatizaban la soberanía de Dios en la salvación y la expiación limitada de Cristo en la cruz. ¿Qué significa eso? Que Cristo murió por su pueblo, por esos particulares. Y los bautistas generales, desde sus comienzos, fueron arminianos, o sea, creyentes que creían que Cristo en la cruz murió eficazmente por todas las personas, ¿sí? Y como ya veremos en estudios próximos,
ahí hay una incongruencia, varias incongruencias. Entonces los generales surgieron primero. Sí. Y a medida de que estos fueron ya buscando más la de la palabra del Señor, fue por eso que se por decirlo así, ¿no? No, tampoco. Es muy interesante, vamos a ver ahora. Tienes razón, los bautistas generales surgieron en fecha antes, ¿verdad? Ese movimiento, pero el comienzo de los bautistas generales y el comienzo de los particulares se dieron en dos congregaciones distintas. Okay. Y lo vamos a ir viendo porque una de las razones por qué los bautistas particulares quisieron redactar su primera confesión de fe, una de las razones era que los estaban llamando arminianos, o sea, les estaban diciendo a ellos, ustedes son como los bautistas generales que creen que no, a ver, no nos confundan, nosotros no somos esos, ¿sí? Lo vamos a ver ahora. Entonces, las primeras congregaciones bautistas, los bautistas particulares, surgieron en el principio del siglo XVII. Fueron altamente influenciados por el calvinismo, como les decía, y también por el separatismo. Los bautistas particulares desde un inicio adoptaron el calvinismo como su soterología, el separatismo y diferenciándose de los bautistas generales que eran arminianos. Eso es muy importante que lo recordemos. Esa es la diferencia principal. Los bautistas particulares surgen en una iglesia fundada en 1616. Por temas de historia, ¿verdad? Documentos, historiadores, se puede rastrear esta información. Hay varios libros que ustedes pueden ver que esta iglesia en específica, una iglesia independiente y congregacionalista, liderada por Henry Jacob, tenía puntos de vista separatistas. Como les decía, se separaron, se volvieron independientes, tuvieron su propia congregación congregacionalista, no con un episcopado como los presbiterianos, pero aún tenían ciertas amistades con algunos clérigos. Se encontraban para orar y algunos lo recibían también en la comunión. Después de Henry Jacob, esta iglesia fue liderada por John Lathrop y después Henry Jesse. Son tres nombres muy importantes, ¿sí? Incluso muchos dicen que esta fue la iglesia donde empezó todo y la llaman la iglesia de Henry, Lathrop y Jesse, ¿sí? Pero para no estar ahondando mucho y no confundirlos mucho, lo importante es que la iglesia, la primera congregación bautista particular surgió en el 1616, liderada por estos hombres, pero más o menos en la década del 1630 se dieron algunos acontecimientos. Empezaron, como decías tú, Carmen, a indagar más en la escritura, ¿sí? A seguir profundizando más. Vieron incongruencias en el bautizo de los infantes, vieron incongruencias en otras cosas, debatieron, se encontraron, se congregaron para estudiar las escrituras y después de un tiempo decidieron separarse. En buenas quedaron amigos, pero se separaron. Entonces ahí fue donde se dio, por causa del bautismo, la primera iglesia bautista particular. Ellos ya eran calvinistas, ya tenían una soteriología reformada, pero empezaron a tratar el tema del bautismo de manera progresiva hasta que dijeron no, el bautismo es por inmersión, o el bautismo es solo para creyentes, mejor dicho, porque lo de la inmersión también fue algo progresivo. Entonces, para el tiempo de 1640 a 1642 ya habían varias iglesias independientes, congregacionalistas, bautistas. Ese es nuestro génesis, por decirlo así. Muchas personas dicen, no, que los bautistas vienen desde Juan el Bautista. Bueno, no se puede rastrear históricamente eso. Otros dicen, no, que la iglesia bautista nació con los anabautistas. ¿Quiénes son los anabautistas? Los anabautistas fue un grupo de alemanes que eran muy radicales, empezaron incluso a tener tendencias de anarquía, no recibían el gobierno, empezaron incluso a quemar casas y ellos también bautizaban. Entonces, hay una manera de acercarnos a la historia que se puede tomar desde ese punto de vista, pero ese tampoco es nuestro génesis. Nosotros no surgimos de los anabautistas, nosotros surgimos de la Reforma de Inglaterra, los bautistas puritanos, congregacionalistas, independientes. Ese es nuestro hilo que vamos a seguir y que nos sujetamos. Pero como decías ahorita, Moy, los bautistas generales comenzaron antes, en fechas, ¿sí? Fueron unos años, no muchos. Podríamos decir que estas iglesias salieron de manera simultánea también, ¿sí? Porque como ven ahí en el folleto, la primera iglesia bautista en Inglaterra fue fundada en 1612 por Thomas Helwys, bautistas generales que sostenían una expiación general. Cristo murió por todos.
mientras que los bautistas particulares, como les decía, tenían una expiación particular. Cristo murió solo por los elegidos. Y aquí sí, para los bautistas generales, que eran arminianos, sí hay algunas evidencias que ellos tuvieron una influencia más grande de los anabautistas. No solamente porque hay documentos históricos que avalan que ellos tuvieron una cercanía por el tema del bautismo, sino también por ciertas enseñanzas. Desde sus inicios, los bautistas generales eran arminianos, así que el origen de los bautistas no es el mismo. Hubieron bautistas generales y hubieron bautistas particulares. Eso es lo importante. Olvídense de todo lo que les dije. Lo importante es que hay dos, pero los bautistas particulares son calvinistas, los bautistas generales son arminianos, y nosotros surgimos de los bautistas particulares calvinistas reformados. ¿Sí? ¿Cuáles eran algunas creencias distintivas de los bautistas particulares? Pues el bautismo de creyentes por inmersión. Cuando les hablaba ahorita de los anabautistas, ellos bautizaban, ellos rebautizaban a los bautizados. Normalmente en aquel entonces se bautizaban a los niños, siempre. Bueno, los anabautistas en Alemania, que surgió un problema, hicieron un revuelto en una ciudad, empezaron a matar personas incluso, estuvieron involucrados en muchas difamaciones, en muchos actos incluso inmorales. Algunos decían que se bautizaban desnudos y tenían varias mujeres, o sea, unos locos. Esos bautistas, esos anabautistas, no bautizaban por inmersión, bautizaban por aspersión. Entonces ahí podemos ver que ni el bautismo nos une. Lo que nos une es que rebautizaban. Y luego vamos a ver ahora que esa también era una de las difamaciones que se usaba en contra de los bautistas generales. Y por eso ellos decidieron hacer una confesión de fe, para dejar claro que nosotros no creemos esas cosas. Nosotros no andamos por ahí bautizándonos desnudos, no andamos por ahí no aceptando el gobierno, no creemos estas malas enseñanzas. Pero entonces lo que sí los definía era el bautismo de creyentes por inmersión, la autonomía de las iglesias locales, la independencia de las iglesias locales del Estado, y entre unas y las otras, y el énfasis en la doctrina calvinista de la salvación. Desde nuestros inicios nosotros somos reformados, seguimos la herencia reformada, y nosotros cuando hablemos de las características de la confesión de fe, vamos a ver por qué hemos decidido adoptar la confesión de fe, la segunda confesión de fe de Londres de 1689, porque es parte de esta heredad. Bien, vimos entonces, ¿verdad?, el surgimiento de los bautistas particulares y vimos el surgimiento de los bautistas generales. Aclaramos que venimos de los bautistas particulares. Bien, en esa década de 1640, los bautistas particulares enfrentaban persecución, mucha persecución. ¿Por quiénes? Por parte del Estado, porque estaban en contra de la iglesia estatal. Entonces, en aquel entonces era ilegal congregarse, ilegal predicar el evangelio, ilegal hacer reuniones en contra de la iglesia estatal. Pues eran perseguidos por el Estado, eran perseguidos por la iglesia, eran perseguidos por los presbiterianos, eran perseguidos por los congregacionalistas. ¿Por qué? Por estas malas difamaciones, por estos malos entendidos, porque eran acusados de ser anabaptistas radicales. Imagínense, ustedes viven en Inglaterra en el siglo XVII y empiezan a surgir un movimiento de bautistas. Pues lo primero que hacía esa persona era conectarlo con el movimiento de anabautistas que se dio unos 100 años antes, en el 1500, en Alemania. Unos locos que empezaron a ir en contra del Estado, a matar a personas, a obligar, a bautizarlos obligados. O sea, una locura, pues tenían miedo. ¿Quién no tendría miedo? Están surgiendo personas, están bautizando, no tienen que ser todo loco, hay que acabar con ellos, hay que perseguirlos. Entonces, eran como una secta, por eso. O sea, lo consideraban los anabautistas, los anabautistas, sí, y lamentablemente los bautistas particulares fueron difamados en ese sentido y fueron perseguidos por eso, tuvieron miedo, y es entendible, pero era totalmente falso y lo vamos a ver. Por lo tanto, los que los perseguían no los reconocían y no fueron tomados en serio desde un principio. Pensaron que eran herejes, pensaron que eran unos radicales locos. Entonces, estas son de algunas de las razones que ellos usaron para la primera confesión de fe. Buscar clarificar las falsas acusaciones, como que eran anabaptistas y que sostenían doctrinas arminianas. La teología reformada, desde sus inicios, ha sido calvinista, ha enfatizado la soberanía de Dios en la salvación, sin dejar a un lado la responsabilidad del ser humano, pero estableciendo bien claro que la salvación es del Señor.
Esa es la herencia reformada. Y los bautistas particulares desde un inicio se han aferrado a ella. Pero hubo un malentendimiento. Pero pensaban que eran anabautistas, que eran bautistas generales y empezaron a perseguirlos por ello. Una segunda razón era declarar o aclarar, establecer unidad ortodoxa con sus hermanos presbiterianos. Ellos cuando pusieron o cuando redactaron la confesión de fe no era solamente para defenderse en contra de las difamaciones, también era para establecer unidad entre los hermanos. Es lo mismo que hacemos nosotros. ¿Por qué hemos decidido tomar una confesión de fe? Primero, para mostrar unidad en el pueblo de Dios, con lo que Dios ha hecho en su pueblo durante 2000 años. Pero también para defendernos de las malas enseñanzas. Lo mismo ellos. Ellos quisieron defenderse de las falsas acusaciones y establecer bien claro qué es lo que ellos creen. Porque por ahí solo habían rumores. Las personas pensaban que estaban locos. No, ya van. Vamos a decirles qué es lo que creemos y que ellos evalúen. Otro punto es defender sus puntos de vista en la asamblea de Westminster, concernientes al bautismo de creyentes. En ese momento, los presbiterianos tenían una asamblea para hacer su confesión de fe. Eso fue un momento oportuno donde ellos dijeron, ahí está, vamos a con un folleto, vamos a decirles por qué creemos que bautizar a niños es incorrecto y tiene que bautizar a creyentes. Una razón más, defenderse de los malentendidos, aclarar y declarar unidad en la ortodoxia y poder tener un espacio en la asamblea de Westminster. Aunque al final no lo dejaron entrar, pero pudieron por lo menos desde fuera repartir folletos y muchos de esos hermanos, ¿verdad? Presbiterianos tomaron los folletos, tomaron la confesión y se empezaron a dar cuenta que todas estas enseñanzas que ellos declaran abiertamente que creen, en verdad son hermanos, en verdad son ortodoxos, en verdad sí son calvinistas, en verdad no son estos locos. Para su primera confesión de fe, los bautistas reformados particulares tomaron como base la médula teológica de William Ames, un documento de ese momento, la confesión verdadera, otro documento, que a su vez estaban basados en los credos y declaraciones antiguas. Sí. Perdón, hermano, en ese tiempo, no existía todavía la Biblia, ¿no? Era... Sí, no. Mire, nosotros estamos hablando del 1630-40 por ahí. Ya habían traducciones en inglés, la King James, habían traducciones en alemán, habían traducciones en latín y se tenía también acceso a algunos documentos en griego y en hebreo. Entonces sí había. Lo que pasa es que por culpa de, mejor dicho, gracias a la reforma, los puritanos y todos aquellos reformadores volvían a las escrituras, algo que lamentablemente antes no se hacía. La Iglesia Católica tenía como un monopolio de la palabra de Dios, no dejaba que otras personas la interpretaban y enseñaba cosas erróneas, ¿verdad? Y lo sigue haciendo. Entonces, gracias a que la Biblia fue traducida, hubo una mayor búsqueda de la palabra de Dios, un énfasis que la Biblia es la palabra de Dios y nada más, es la sola escritura, no la tradición, no el magisterio, sino la Biblia. Gracias a eso, los hermanos fueron reformando, se fueron dándose cuenta, pero la Biblia no enseña estas cosas, la Biblia no enseña que hay un purgatorio, la Biblia no enseña de lo de las indulgencias, la Biblia no enseña lo del bautismo de niños. Y así sucesivamente estos hermanos se fueron dando cuenta de los errores y se fueron apartando. Entonces, no solamente eso, sino también convencidos por la Biblia, se fueron dando cuenta que la Biblia llama a hacer iglesias locales independientes, no unidas al Estado. El Estado no podía regir. En ese momento, el Estado decidía quién iba a ser pastor de las congregaciones. Eso no puede ser. La Biblia dice que se debe de elegir. Una iglesia local elige a sus ministros. Entonces, se fueron apartando y como se fueron apartando, se fueron uniendo. Imagínense, en una ciudad habían varios pastores, varios clérigos que eran puritanos, se apartaron, se llevaron algunas ovejas, se empezaron a congregar, empezaron a establecer algunas doctrinas en común y se congregaron en diversas denominaciones, como les he dicho, la de los presbiterianos, los congregacionalistas, y ahí surgieron también los bautistas particulares, que son diferencias en lo no esencial, ¿sí? Algunas diferencias más importantes que otras, pero reformados y en un sentido bíblicos, de que la autoridad de ellos fue la palabra. Algunas diferencias sí, amén, así es. Lamentablemente antes eso no era muy dado por hecho. Hoy sí, hoy nosotros todos, ¿verdad? La palabra, pero en aquel entonces no. Se está perdiendo eso. Así es, lamentablemente por muchas influencias,
podríamos decir incluso las filosofías de este mundo pueden llevarnos en vez de llevarnos de la palabra de Dios, llevarnos de lo que la gente dice por ahí. No solamente eso, sino luego, en vez de llevarnos de la palabra de Dios, hacerle caso al apóstol y al profeta. Falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Entonces, no, hermanos, la palabra de Dios, todos, de manera personal, nos podemos tomar un ejemplo de estos hermanos. ¿Cuál es? En medio de la persecución, en medio de la escasez, en medio de la dificultad, prefirieron obedecer a Dios mediante la Escritura y ponerse enemigo de todo el mundo, que simplemente participar de lo que hacía el mundo, de lo que hacían los demás. Nosotros hoy también estamos en ese reto, un reto parecido. O seguimos la Escritura, seguimos la Biblia, o hacemos lo que hacen los demás, lo que funciona, lo que llama a la gente. No, la palabra de Dios es lo importante. Perdón, y también lo valientes que eran en el sentido de que si estaban siendo de alguna manera perseguidos también por los mismos presbiterianos, como que el querer llevar no solamente el propósito sea para nosotros, para aclarar de que no somos como los anabaptistas, sino que también queremos corregirles en amor. Entonces, si ellos hubiesen sido otro por el temor al hombre o por temor a la persecución, solamente se hubiesen enfocado en querer que lo distingan y no en querer contradecir nada, no querer contradecir nada para no ser, para no buscar más conflicto, por decirlo así. Sí, como para estar en paz. También piensen lo que ustedes quieran, nosotros y ustedes lo demás. No, para nada, querían unidad, querían dejar claro que la palabra de Dios es lo que los une, a pesar de algunas diferencias, ¿sí? Entonces, ¿cuáles fueron las razones para la primera confesión de fe? Aclarar algunas falsas acusaciones, declarar unidad ortodoxa con sus hermanos y defender sus puntos de vista del bautismo y de las iglesias independientes. ¿Sí? Esa fue la razón de confesar su fe de manera pública en medio de la persecución. Y funcionó. Hay escritos, hermanos, que ustedes pueden leer en ese momento perseguidores de estos hermanos que escribieron que si nos llevamos de esta confesión, es verdad, lo hemos estado tratando injustamente. Claro que algunos de ellos decían, no, pero no me lo creo. No me lo creo porque siguen siendo, ¿verdad? Pero llegaron al punto de cumplir lo que ellos quisieron hacer. Y lo vamos a ver ahorita, vamos a leer una carta que la leímos la última vez, solamente un pedacito, de la segunda confesión de fe, donde ellos establecen por qué quieren hacer una segunda. Ahí también aclaran que su propósito, ¿cuál? Es de aclarar las falsas acusaciones, declarar unidad ortodoxa y defender sus puntos de vista. Lo cumplieron. Y una de las maneras de cómo ellos declararon unidad ortodoxa, hermanos, es usando los otros escritos que ya estaban. Usaron los credos, usaron las confesiones que ya estaban por ahí reformadas. Nosotros vamos a verlo con más detalle, pero en el primer capítulo y en el capítulo de la Trinidad, de la confesión que nosotros tenemos, es el lenguaje y la enseñanza es idéntica a los credos antiguos. Y eso lo vamos a ver, y eso lo que enseña es que ellos no buscaron inventarse cosas nuevas, sino adherirse a la tradición bíblica, a la tradición ortodoxa, aquella que establece que solo hay un Dios, pero en 3 personas, y que salva a la humanidad de manera soberana durante la historia. Sí, pero lo vamos a ver más adelante. Algunos principios doctrinales de esta primera confesión: calvinista, naturalmente, teología reformada, y la defensa del bautismo, como les decía, y la autonomía de la iglesia. Nosotros no hemos tomado la primera confesión porque hay una segunda. Y entre la primera y la segunda, lo vamos a ver, no hay una dicotomía, no es que una enseñe otra cosa y la otra no, sino que la segunda es más amplia, es más detallada, es más rica y tomó como base documentos más actuales, ¿sí? La primera tomó documentos ya un poquito viejos, que es lo que estaban ahí, pero ahorita vamos a ver que la segunda confesión tuvo también sus razones, pero tomaron documentos más actuales. ¿Por qué ustedes creen que es importante nosotros que veamos estas cosas? Porque quizás mucha historia, ¿verdad? Muchas palabras, pero ¿para qué? Vayamos a la confesión. ¿Por qué ustedes creen que es importante ver un poquito de la historia de quiénes fueron los bautistas particulares y la historia también del contexto, de cómo surgieron las confesiones? ¿Qué ustedes dirían?
Yo me recuerdo ahora, hace unos meses, creo que fue, que hubo un hermano en Cristo que no tenemos la misma, ¿cómo se llama? No doctrina, sino el mismo... ¿Denominación? Denominación, gracias, hermano. Y en su caso, él estaba comparando, o sea, cuando él quería hablar de los bautistas, quería hacer el mismo error, por ejemplo. Iba a hablar, quería meter a los bautistas dentro de los anabautistas. Y cuando yo te vi a ti, por ejemplo, que tú quisiste, a pesar de que no fue nada para buscar conflicto ni nada, sino para aclarar, yo vi ese deseo tuyo de aclararle eso. Yo dije, wow, es importante porque nos metió así como que si fuéramos una secta en un sentido, ¿no? Y fue en un sentido, si tú no conoces, no sabes la diferencia, no sabrías cómo luego defenderlo. Claro. Y cómo decir, no, espérate, exactamente por eso fue que surgió la confesión de fe, porque nosotros no somos eso que tú estás diciendo que nosotros somos. Entonces yo creo que es muy importante saber cómo fue los inicios para luego aclararlo y compartirlo de manera clara. No tal vez con muchísimos detalles, que tal vez no se nos va a quedar todo, pero es interesante así como tú lo estás diciendo, porque luego lo podemos defender. Así es, nosotros somos Iglesia Bíblica Hispana en Viena, pero somos una iglesia bautista reformada. ¿Qué significa eso? ¿De dónde venimos? ¿Dónde empezó? ¿Qué es lo que creemos? ¿Cuáles son nuestras convicciones? No, yo creo en la Biblia. Amén. Pero eso lo dicen los testigos de Jehová también. Aunque tienen otra Biblia, que han cambiado muchas cosas. Pero ellos también dicen eso, entonces hay que aclarar qué es lo que creemos, basado en las Escrituras. Entonces es muy importante poder defender de dónde venimos y quiénes somos. Y lamentablemente, en el movimiento carismático pentecostal hay mucho malentendido. Por ejemplo, que nosotros no creemos en el Espíritu Santo. Eso es una mentira. Eso es una mentira. El Espíritu Santo es Dios y mora dentro de nosotros. Hemos sido sellados por Él y es Él el que nos ilumina, el que nos guía, el que nos ayuda a orar. Y sin Él no podemos hacer nada. Todo lo que hacemos es gracias a que Él nos guía a hacerlo. Nosotros confiamos y confesamos en el Espíritu Santo. Y lamentablemente hay malos entendidos en ese sentido de los bautistas, ¿no? Que no confían en esto, que no tienen. No es que no solamente que no creen, sino que no lo tienen. Y muchas más. Pero yo creo que eso implica el hablar en lenguas. Cuando yo estaba explicando a una tía mía el por qué nosotros ya no hacemos eso y eso. Entonces eso, los bautistas no creen en el Espíritu Santo, se basa realmente en hablar en lenguas, porque como eso es para ellos el Espíritu Santo que está hablando. Entonces como nosotros, no, espérate, así no es. Entonces, entonces es el Espíritu Santo. Pero si tú le preguntas, ¿por qué tú crees que yo no creo en el Espíritu Santo? Se van todos por el hablar en lenguas. Pero eso es una cosa, es totalmente diferente. Sí, así es. No, sí, muy bueno, así es. Al contrario, yo creo que sí, yo creo que nosotros, no tanto que creemos, que tenemos tanto, porque una de las cosas que yo a mí me gustó más del bautista es la Biblia, leer la Biblia, estudiar la Biblia y el temor tan grande de sacar un texto fuera de contexto. O sea, entonces para eso tú necesitas el Espíritu Santo que te guíe, porque si no es imposible. Amén. Miren, una anécdota chiquitita. En este entonces, en este tiempo, en esta persecución, en este siglo, hubieron personas o un grupo que se llamaba buscadores, ¿sí? Se llamaba seekers. Y eran personas que se dejaban guiar por el Espíritu Santo, no querían la palabra no era necesaria, sino la influencia del Espíritu Santo. Y es algo muy parecido a lo que estamos viviendo hoy. Ellos también decían que está mal, que sí, que la palabra de Dios, pero no, hay que escuchar la voz interior. Entonces, ¿qué hicieron los bautistas particulares en la confesión de fe? Aclarar eso. Aclarar que la palabra de Dios es la máxima autoridad, no nuestras emociones. Y luego, para que no se malentienda y se diga, no, ves que ellos no creen en el Espíritu Santo, más abajo pusieron la importancia de la iluminación del Espíritu Santo a la hora de entender las Escrituras. Entonces la confesión de fe es eso. Eso son una de las razones por qué nosotros hemos decidido tomar una confesión de fe, para que la gente sepa qué es lo que creemos abiertamente. Nosotros podemos poner en nuestra página de internet, somos cristianos y creemos en la Biblia, pero eso dice muy poco de quiénes somos y qué creemos. Entonces hay que de manera formal, de manera clara, abierta y pública declarar qué es lo que creemos,
para que no haya malos entendidos. Y en eso la confesión nos ayuda mucho. Y luego también yo creo que cuando vienen hermanos de visita, También. porque hay mucho, si tú no sabes ni bien en qué creemos, luego también se pueden dar confusiones, o no puedes, con lo que vaya llegando nuevo, tú le puedes incluso esclarecer, ¿no?, alguna duda, si tú sabes más o menos qué creemos como iglesia nosotros. Así es. Por ejemplo, algo bastante práctico en la iglesia, en nuestra vida de iglesia. Viene una visita, como tú decías, y se quiere hacer miembro. Y entonces, ¿ustedes qué es lo que creen? Bueno, mira, nosotros tenemos una confesión de fe que está bien clarito qué es lo que creemos. Pues nosotros hemos establecido un proceso para la membresía de unos meses, de varios meses, pero quizás desde el púlpito, desde las enseñanzas, no prediquemos todo, ¿verdad? Porque pues no podemos todo en 6 meses o en 7 o en 8. Pero la confesión de fe sale lo que creemos. Entonces, si hay alguien que está interesado en unirse a nosotros como iglesia, ahí tiene la confesión de fe. Puede saber qué es lo que nosotros predicamos, qué es lo que confesamos, para querer unirse, para poder entender, antes de estar malinterpretando o querer suponer muchas cosas que no son al final. Una de las, lo que consiguieron estos bautistas particulares, hermanos, con esta primera confesión de fe, ¿qué fue? Distanciarse de los bautistas generales. Después de eso, ya no los veían como bautistas generales, porque aclararon bien en su confesión que son calvinistas, que la salvación es de Dios y que Cristo murió por su pueblo. También lograron, gracias a la confesión de fe, apartarse de ser llamados anabautistas, personas que no se sujetan al gobierno, que se visten de manera indecorosa en el bautismo y otras calumnias. Entonces lograron con esta confesión de fe lo que ellos quisieron. Y no solamente eso, sino que lograron unidad entre los bautistas particulares. Como les decía, en el año 1641-42 ya habían varias iglesias. Esta confesión de fe específicamente fue firmada por 7 diferentes iglesias. Entonces, en ese tiempo ya habían 7 iglesias bautistas particulares que se adherieron a esa confesión de fe, porque vieron que esto es bíblico, esto es la Biblia resumida, esto es lo que la palabra de Dios enseña, entonces nosotros también confesamos eso. Y entonces ya pudo haber más unidad en el pueblo de Dios entre los bautistas particulares, pudo haber también más coinonía, se ayudaron, empezaron a establecer y a plantar más iglesias después de esta primera confesión de fe. Y la primera confesión de fe, si ustedes ven ahí, salen en 1644, aunque después hubieron 2 ediciones más, donde quizás cambiaron 1 o 2 palabras más. Pero, hermanos, es la primera confesión de fe, y esa no es la que nosotros tenemos. Con el pasar de los tiempos, como les decía, empezó una guerra civil, empezaron a darse otras cosas políticas y otros asuntos que los voy a tocar ahora, otras cuestiones que llevaron a los hermanos a hacer otra confesión de fe, por la necesidad. Y eso fue más o menos a finales de la década de 1670. En ese tiempo ya había más de 100 iglesias, hermanos. Estamos hablando de 1640. Sí, hermano. Pero iglesias de diferentes, anabautistas, presbiterianas. Había mucho más. O sea, cuando me refiero que en ese tiempo ya había más de 100 iglesias bautistas particulares, estamos hablando de esta denominación específica que era calvinista y que bautizaban a solo creyentes. De esas iglesias así ya había más de 100. Pero en ese momento habían bautistas generales, muchas también, habían presbiterianos, congregacionalistas, estaba la iglesia de Inglaterra, estaban los católicos, todo eso se estaba dando. Ahí empezó toda la división, digamos. No, lo que pasa es que, como habíamos dicho antes, hermana, lo vimos en la clase pasada, la reforma, por decirlo de una manera, surgió en Alemania. Entonces, impactó Europa, se fue propagando, fueron reformando. Entonces, por ejemplo, en Alemania está la iglesia luterana, ¿sí? Esa también es otra denominación que tiene algunos matices, algunas diferencias concernientes pues, a otras denominaciones. Entonces, el hecho de volver a las escrituras, de nosotros interpretar las escrituras, poner a la escritura como palabra de Dios, nos ha llevado a unirnos en lo esencial, pero es verdad que hay ese hecho de nosotros estudiar las escrituras por causa de nuestra falta de conocimiento de todas las cosas, por culpa de nuestro pecado, también nos ha llevado a que hayan diferencias en algunas áreas secundarias y terciarias. Entonces, por la gracia de Dios, el Señor en su soberanía permitiendo todo eso,
se han formado en esa reforma global, por decirlo así, o europea, varias denominaciones, o sea, varios hermanos que veían las cosas de cierta manera, se empezaron a congregar. Y no es algo malo, no es algo malo que algunos hermanos se congreguen, que vean las cosas de una manera y otros la vean de otra manera. No es algo malo, eso es parte de la misericordiosa gracia de Dios que nos ha permitido en nuestra responsabilidad de escudriñar las Escrituras, en encontrar unidad en lo esencial, en el Evangelio, pero sí tener algunas diferencias en lo periférico. Por ejemplo, nosotros creemos que los presbiterianos son hermanos en Cristo. Ellos creen en el Evangelio, creen en la Trinidad. Ellos son nuestros hermanos y no son ni menos que nosotros ni nosotros más que ellos. ¿Qué es lo que pasa? Que vemos, por ejemplo, el bautismo diferente. Nosotros solo bautizamos a creyentes. También vemos la manera de gobernar la iglesia diferente. Ellos tienen un gobierno episcopal, por decirlo así, de presbíteros, perdón, de presbiteriano. No solamente hay varios pastores, sino hay incluso un rango, una jerarquía, muchas gracias. Y nosotros no concordamos con eso, pensamos que la iglesia tiene las llaves del reino y que el Señor le ha dado a la iglesia, a los miembros y los pastores, las llaves para llamar a sus oficiales. Entonces, ¿esos son diferencias importantes? Claro que sí. ¿Que tienen mucho que ver con la doctrina? Claro que sí. Pero son diferencias secundarias, porque lo esencial nos une, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es la Trinidad de Dios y muchas otras enseñanzas esenciales que nosotros decimos, si alguien no cree eso, no es creyente, no es cristiano. El también, por ejemplo, puedo decir que el 90% de la segunda confesión de fe, me decía el pastor Jorge, es lo que contiene también la confesión de fe de los presbiterianos de Westminster. Así es. ¿Ya? Son como 3 temas que diferencian esas 2 confesiones. Sí. Sí. Sí, o sea, estamos haciendo un énfasis en la división porque queremos rastrear nuestro origen y las razones de la confesión de los bautistas particulares que nosotros no hemos añadido. Pero eso no significa que no haya habido unidad durante todo este tiempo. Porque, por ejemplo, ahorita lo voy a decir ahora, hermana. La segunda confesión de fe, los bautistas particulares, para redactar esta nueva confesión, ¿qué hicieron? Tomaron la confesión de los presbiterianos, tomaron la confesión de los congregacionalistas, 2 denominaciones diferentes, pero que ya habían hecho un documento muy bien trabajado, como un ejemplo, y como dijo el pastor, solo cambiaron algunas cosas, algunas palabras, algunas cosas obviaron, pues porque no creen en el 100% de todas las cosas, sino en el 95%. Entonces, ahí vemos el deseo de tener la unidad, el deseo de marcar, sí, diferencia donde nos diferenciamos, pero guardar la unidad de la fe que el Señor nos ha dado desde un principio en las Sagradas Escrituras. Eso es algo esencial y por eso es que es algo tan rico tener una confesión de fe histórica, porque cualquiera puede ponerse aquí y redactar una confesión de fe y ponerla ahí, pero eso no lo revisó nadie. No hay otras iglesias, otros hermanos creyentes que se adhieran a eso. Entonces, ¿se puede hacer? Sí, pero ¿cuán provechoso es tomar un documento que ha prevalecido por la historia, durante la historia, se adhiere a lo que se ha confesado en la iglesia desde un principio, los credos, la Biblia, los hermanos en Alemania, en Inglaterra, todo el mundo ha confesado esas cosas y nosotros no estamos aquí para crear nuevas enseñanzas, nuevas revelaciones. La palabra de Dios ya se ha dado. Nosotros lo que tenemos es que ahora escudriñarla y extraer la palabra de Dios. Y amén, 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 hermano, amén. Ahí fallamos todos. A mí siempre, Amén. desde que mis inicios, ¿no? Me llama siempre la atención de que hayan tantos grupos y ahora han aumentado mucho más. Sí, sí. Y bueno, ahora ya saben los falsos, se ve ahorita. Esa es una hermana, como decía ahorita, Porque, discúlpame mi hermana, pero parte de la gracia de Dios al permitir esto es que el Señor también purifica a su iglesia de los verdaderos hijos de Dios y de los lobos rapaces y de los falsos. Lamentablemente, seguramente en todas las iglesias hay un pueblo mixto, porque nosotros no sabemos 100% seguro quién es creyente y quién no. Pero independientemente de eso, hermana, el Señor en su soberanía ha permitido esto. No estoy diciendo que todo el mundo es hereje excepto los bautistas, no. Pero las divisiones no son malas en sí. Incluso hay muchos hermanos, como vimos nosotros, que el origen de estos hermanos fue una división, ellos quedaron bien. Simplemente pues que por su convicción y su conciencia estaban atados a la palabra de Dios y ya no podían congregarse más con hermanos que no veían las cosas como ellos. Perfecto, hermanos, ustedes abren la iglesia aquí, nosotros la abrimos aquí y los dos predicamos el evangelio
y a ser soldados de Jesucristo. Ustedes se congregan allí, nosotros aquí. No es malo una división. Claro que hay divisiones malas, hay malos motivos para uno dividirse, por ejemplo, egoístas, financieros y otras cosas, ¿verdad? Sí hay también malas divisiones, pero no todo es malo, solamente que hay divisiones. Mira, hablando con mi esposa a veces también decimos, en nuestros países, en Sudamérica y en África, ahí se da mucho el animismo, ¿verdad? Esto de tema de espiritista y todo esto. Sí. Soberanamente, el Señor, en su soberanía, ha permitido que muchas iglesias pentecostales se den en esos grupos. Ahí, ¿estamos de acuerdo con todo lo que ellos hacen? No, muchas cosas no son bíblicas, pero el Señor está usando muchos de esos hermanos fieles que están ahí dentro de esas iglesias para evangelizar a aquellos que están en esos grupos, ¿entiendes? Que está todo bien lo que hacen, no, pero el Señor los usa. Y luego, ¿qué pasa? Bueno, normalmente lo que vemos es que el Señor trae a su pueblo, a sus hijos, y luego los reforma, los lleva a escudriñar las Escrituras y muchos salen de esos grupos, ¿sí? Sí. Y es lo que vemos, lo que estudiamos con el pastor y lo que tú has continuado diciendo, que cómo fue que surgió en Inglaterra ya luego. Fue una separación de la iglesia católica, o sea, la reforma vino. Amén. Y no fue con una buena motivación. La motivación del rey era divorciarse, sí. Eso era lo que él quería. Para eso él quería la reforma. Amén. Entonces, a pesar de esa mala motivación, a pesar de que no era de que glorificar a Dios, ni acercarse más a la palabra, ni nada de eso, como de eso salieron hermanos cristianos que fueron poco a poco más estudiando más del Señor y se alejaron de ahí, y entonces ya se fueron reformando más y poniendo pues una dirección bíblica de querer verdaderamente glorificar más a Dios con su manera de vivir. Entonces a veces las separaciones, aunque surgen mal o lo que sea, pues el resultado al final es bueno. Entonces, y también algo que me viene a la mente, que hace poco estábamos viendo la serie de Jesús, que está en YouTube también, como en los mismos hebreos, ellos mismos, cuando iban al templo a discutir y no sé qué más, venían de diferentes escuelas, ¿no? O sea, como unos creían en la resurrección, otros no, y cómo ellos se ponían ahí a discutir y demás. O sea, que eso siempre ha habido, como personas religiosas que aunque crean en la mayoría de cosas, en muchas otras no están de acuerdo y ven la cosa de manera diferente. No estoy diciendo que ellos son bíblicos ni nada de eso, sino como el ejemplo de que siempre se ha dado a través de la historia. También en el tiempo en que se redacta la primera confesión de fe, no solamente era para aclarar de que no eran anabautistas, sino que también habían otros grupos, por ejemplo los unitarios. También la confesión tiene vestigio también de poder aclarar también sobre esa falsa enseñanza, y esa falsa enseñanza hoy en día todavía existe todavía, ¿ya? Grupos que son unitarios, que niegan la Trinidad, tienen toda una mezcolanza, todo un sancocho. También ellos entienden de otra manera el aspecto eclesiológico, también cómo entienden también la doctrina de la salvación, también la doctrina del Espíritu Santo, también, es decir, toda una mezcla. Y es aquí la importancia de tener una confesión, que una confesión está sustentada en un 100% en las Sagradas Escrituras. ¿Ya? Ahora, también queremos aclarar, la confesión no está por encima de las Escrituras. No, ella se sustenta. Es eso que se profesa ahí, esas enseñanzas fundamentales fueron extraídas de la palabra de Dios. Es decir, es un documento, por decirlo así, es decir, valiosísimo para nosotros en estos tiempos. Cuando también nosotros tenemos como iglesia bautista reformada, y no nos pusimos bautista reformado porque ya teníamos el nombre de Iglesia Bíblica Hispana en Viena, por eso ahora le ponemos pleca bautista reformada, porque ya aquí también muchas iglesias nativas ya nos conocían como Iglesia Bíblica Hispana, y platicando entre nosotros en el liderazgo, juntamente con otro pastor que nos guió en el aspecto eclesiológico, decidimos quedarnos así y poner la pleca bautista reformada. También lo hacemos para un poco protegernos, porque aquí también vienen visitas, vienen personas de diferentes denominaciones, algunos vienen con buenas motivaciones, buscando una iglesia para congregarse fielmente, pero también vienen otras personas con malas intenciones. Entonces el tener la confesión, eso también hace de que filtre, ¿ya?
y decirle, miren, en esto nosotros creemos, Confesamos. ¿ya? Y confesamos como iglesia. Damos gracias al Señor, de verdad damos muchas gracias al Señor, porque nosotros como iglesia, en lo personal, sí conocía de la confesión, pero éramos, donde yo crecí, éramos de esa iglesia como muchos, que teníamos la confesión, la teníamos en nuestros documentos oficiales, pero estaba ahí, no la estudiábamos. Sabíamos que estaba ahí, quizá una vez, ni recuerdo, quizá la leímos, pero no la estudiábamos. ¿Ya? Porque yo es la primera vez que lo escucho, la verdad. La primera vez. Sí. Sí, hermana, mira, sí, nosotros somos tan bendecidos por la historia de la iglesia, que una de esas bendiciones es uno de estos documentos. Hay otros documentos importantes, los credos y todo, pero estas confesiones es como que si los hermanos que han ido antes de nosotros nos han preparado el camino, y nosotros ahora, como creyentes en nuestro Señor Jesucristo, el mismo Cristo en que ellos creían, no tenemos que ahora reformular, intentar no, ya muchos hermanos llevan 2000 años de historia que ellos han estado esforzados estudiando en el griego, hebreo, y han redactado estos documentos para el provecho de ellos y ahora para nuestro provecho. Entonces, estaríamos mal en decir, no, vamos a hacer la nuestra. Comencemos de nuevo. Esto es algo del siglo 1000 y algo. No, vamos a hacer una nueva. No es necesario. No es necesario. Decía un pastor, espero en el Señor que me acepte la invitación para que nos dé algunos cursos. Decía él de que, bueno, él es un profesor de teología. Él decía acerca de la confesión de fe que esto es mejor que una teología sistemática. Imagínense, ¿ya? Es decir, de verdad es un privilegio poder tener un documento como este actualmente como iglesia. También en el aspecto eclesiológico también, que era una de las cosas que andaba buscando con tanto fervor hasta que el Señor puso en nuestro camino a este amado pastor. Una pregunta antes de pasar a la segunda confesión de fe. ¿Cuáles fueron las razones que llevaron a los bautistas particulares a redactar la primera confesión? Primero, distinguirse de los anabaptistas, de que no creyeran que... Sí, defender su fe, podríamos decirlo, defender lo que ellos creen. Distanciarse. Diferenciarse de ellos. Y también convencer a los presbiterianos de que el bautizo de niños no era bíblico, por decirlo así. Sí. Y también, ¿cuál era la otra? Se me fue. Había otra. La unidad. La unidad, esa. Ahí está. Estas mismas razones o similares fue lo mismo que los llevó a ellos a redactar la segunda. Similares, en un contexto un poco diferente. Ya pasaron 30, 40 años, ya había muchas más iglesias que se adherían a esta confesión, pero vieron la necesidad de publicar una segunda. Y estas fueron las razones, porque ya no habían más ejemplares de la primera. Imagínense, pasaron 40 años, en ese tiempo que había escasez de todo, ¿sí? Estas imprentas solían ser imprentas privadas donde saquían folleticos, ¿verdad? Pues estas iglesias, ya 100 más iglesias, ya no tenían esta confesión. Habían lamentablemente algunos ejemplares, pero no todos los tenían. Entonces, eso fue una razón que ellos dijeron, no, espérate, vamos a redactar nuestra confesión de fe. Y podríamos preguntar, pero ¿y por qué no volvieron a reimprimir la que ya tenían? Porque ya había un documento más actual, la confesión de fe de Westminster, que era más amplio, por decirlo así, más jugosa. Entonces, en vez de volver a algo anticuado que ya nadie conocía, no, vamos a tomar nuevamente como base esto que está actual, que todos aceptamos, y hacemos los cambiecitos que tenemos que hacer. Por el lenguaje era aceptable. El lenguaje, y porque el documento que se tomó en la primera confesión eran documentos más viejos. O sea, imagínate un ejemplo, voy a dar ejemplos. Vamos a decir, cuando se dio la primera confesión de fe, los documentos que usaron ya tenían 300 años de antigüedad. Entonces pasaron 40 años, salió una confesión de fe de Westminster, es la que todo el mundo usaba, casi nadie sabía de los otros documentos. Entonces, ¿para qué insistir, seguir aferrados a esa estructura, a esos documentos, si ya hay uno actual que todos están unánimes en recibirlo, incluso siguiendo el ejemplo de los congregacionalistas? ¿Qué hicieron los congregacionalistas? Les dije que de los puritanos salieron algunas denominaciones, los presbiterianos, los congregacionalistas, los bautistas particulares.
y tienen sus diferencias. La diferencia principal entre los congregacionalistas y los presbiterianos es su manera de gobierno. Ellos no tienen esa jerarquía, como usted decía, hermana, de pastores. ¿Qué hicieron ellos cuando fueron a declarar su fe? Tomaron la de Westminster, hicieron algunos cambios. ¿Para qué? Lo mismo, para marcar la unidad, pero diferenciarse en los puntos que ellos veían que no estaban bien, que no eran bíblicos. La diferencia es que los congregacionalistas, en vez de incluir su sistema de gobierno en la confesión, hicieron otro documento. Entonces está la confesión de Saboya, de los congregacionalistas, y la declaración de su manera de gobierno. ¿Sí? Son dos hojas, por decirlo así, diferentes, pero es lo mismo. Entonces, ¿qué hicieron los bautistas particulares? No vamos a inventarnos algo nuevo. Si estos hermanos ya han hecho el 87% del trabajo, vamos a tomar estos documentos, vamos a seguir su ejemplo de unidad, de piedad, y vamos a cambiar lo que hay que cambiar. Eso fue lo que ellos hicieron. Segunda razón, como les decía, la confesión de Westminster ya había sido publicada. O sea que las bases para la primera estaban anticuadas. Era necedad, por decirlo así, seguir aferrándose a un documento antiguo si ya salió algo majestuoso como la confesión de Westminster. Como dijo el pastor ahorita, más del 90% es igual que la de nosotros. Nosotros podemos, lo mismo, podemos aferrarnos a ella, obviando algunos puntos, pero es cristocéntrica, exalta la palabra de Dios, marca la Trinidad desde un principio, la suficiencia de las Escrituras, o sea, todo es lo mismo, y lo van a ver cuando estemos estudiando la confesión de fe, porque hay unas partes donde vamos a decir en qué se parece, en qué se diferencia, qué omitieron, qué no omitieron, qué palabra cambiaron. Sí, lo van a ver. Y que aumentaron. Y que aumentaron, sí, así es. Hay algunos párrafos, algunos capítulos que tienen más párrafos. Así la es. de Westminster. Así es. Mire, les voy a, quizás para el próximo viernes o para el próximo, les voy a pasar una lista de todas las herejías, por decirlo así, que los bautistas particulares atacaron con su confesión de fe. Como el pastor ahorita decía, en ese tiempo habían unitarios, pues habían socinianos, cuáqueros, buscadores, había muchas personas hablando cosas erradas. Discúlpenme. Molinistas también. Molinistas. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Bueno, en su confesión la pusieron en su contexto y cambiaron y añadieron lo necesario para hablar en contra de esas enseñanzas. Pero por último, y quizás la principal razón por qué decidieron hacer una confesión de fe, una segunda confesión de fe, es que había un señor, un pastor, Thomas Collier. Él empezó a desviarse doctrinalmente y para distanciarse de sus enseñanzas decidieron redactar esta nueva confesión de fe tomando como base las confesiones recientes. Miren lo que estaba pasando. En este tiempo se estaban plantando muchas iglesias y este pastor, Thomas Collier, un pastor que ayudó en la plantación de muchas iglesias, sacó un libro y llamó el libro, por decirlo de una manera, ¿verdad? Confesión de fe de los bautistas, y enseñaba cuestiones como que la Trinidad, Cristo no es Dios, un ejemplo, ¿verdad? Cristo no es Dios, todos van a ser salvos. Entonces estaba empezando a desviarse doctrinalmente, estaba empezando a enseñar herejías, y él andaba por ahí diciendo que es bautista particular, y sacó un libro donde decía, esta es la confesión de los bautistas. Entonces nuevamente se enfrentaron con lo mismo. Podían malinterpretar que todos los bautistas particulares creemos lo mismo que Thomas Collier, y eso no es verdad, está enseñando herejías. Entonces, no. Para distinguirse nuevamente, para defender. Entonces, los dos contextos, si han notado, de la confesión de fe es apologético. Es para defender su fe ante las falsas enseñanzas. Lo mismo por lo cual nosotros hemos adoptado una confesión de fe. Para establecer unidad, pero también para declarar la verdad ante la mentira. Entonces, como les decía, los documentos usados para la confesión de fe, la confesión de Westminster, la declaración de Saboya. Imagínense, se sentaron en una mesa, tomaron la confesión de fe, la declaración, la Biblia, y empezaron ahí a redactar la propia confesión de fe. ¿Qué doctrinas reformadas, qué doctrinas enfáticas están en la confesión de fe? Lo mismo que en la primera, hermano, solo que un poco más detallada, más abundante. Hay doctrinas reformadas de la salvación, la soberanía de Dios, la autoridad de las Escrituras. Cuando empezamos con nuestras reflexiones los domingos, el primer capítulo de la confesión de fe, hermanos, me encanta el primer capítulo. ¿Por qué? Porque lo primero que hace es establecer la palabra de Dios como suficiente, como única, como máxima autoridad, como juez. La confesión de fe no intenta sustituir la palabra de Dios. Lo que intenta es declarar lo que enseña.
Y aquí, en este punto, voy a leer lo que les decía. Esto fue una carta introductoria que los hermanos añadieron a la confesión de fe cuando la redactaron. Y lo voy a leer. Miren lo que dice esta carta para el lector imparcial. Dice: hace ya muchos años que varios de nosotros, con otros cristianos sobrios que por el entonces estaban vivos y andaban en el camino del Señor que profesamos, concebimos que nos era impuesta la necesidad de publicar una confesión de nuestra fe, para conocimiento y satisfacción de aquellos que no entendían completamente cuáles eran nuestros principios o habían albergado prejuicios en contra de nuestra profesión, por causa de la extraña representación que de estos principios hicieron algunos hombres notables, quienes habían juzgado muy mal y en consecuencia condujeron a que otros tuvieran percepciones descartadas de nosotros. Y de estos, esta confesión fue presentada por primera vez en torno al año 1643. Está hablando de la primera confesión de fe. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué la hicieron? En nombre de 7 congregaciones, como les había dicho, que se reunían en ese entonces en Londres. Desde aquel tiempo, diferentes ediciones de la misma han sido diseminadas ampliamente y el fin que nos había propuesto fue alcanzado. Es lo que les había comentado. En buena medida, ya que muchos, incluyendo algunos de aquellos hombres eminentes, tanto por su piedad como por su instrucción, quedaron satisfechos. Por ello de que no éramos culpables de ninguna manera de aquellas heterodoxias y errores fundamentales de los cuales habíamos sido acusados con demasiada frecuencia sin pruebas, o sin que se diera motivo por nuestra parte. Y puesto que ahora no es común que se tenga una copia de aquella, lo que les dije, no habían copias, y también muchos otros desde aquel entonces han abrazado la misma verdad que en esta se reconoce, juzgamos que era necesario reunir para dar testimonio al mundo de nuestra firme apego a aquellos sanos principios mediante la publicación de esta confesión que ahora está en vuestras manos. ¿Cuáles fueron las razones? Parecidas, hermanos. Defender su fe, guardar la unidad, hablar en contra de las herejías. Entonces, otras doctrinas principales: el bautismo de creyentes, la autonomía de las iglesias, y ya vamos a ver, hermanos, esta herencia reformada que contiene la confesión de fe. Pero esta confesión de fe ciertamente es más extensa y más detallada, con más énfasis en la teología reformada. Por ejemplo, la teología del pacto está muy clara en la confesión de fe. En la confesión de fe primera, antigua, estaba un poco como que no explícita, sino implícita. ¿Por qué? Pues no fue necesario en ese momento publicar de manera explícita esa confesión. No es que no lo creían, sino que las confesiones se dan, hermanos, en contextos. Por eso es importante estudiar el contexto. Porque si hay algo que sale o que no sale, tiene una razón. Entonces, ¿qué hizo esta confesión? Pues fortaleció la identidad doctrinal de los bautistas particulares. En un momento de persecución, en un momento de escasez, en un momento donde eran difamados, estaban surgiendo falsos maestros en sus propias líneas, por decirlo así, esta confesión de fe volvió a ser lo mismo que antes. Defendió lo que creían, guardó la unidad con los otros hermanos, fortaleció la doctrina de los bautistas particulares y ha sido adoptada y respetada por muchas iglesias bautistas reformadas hasta el día de hoy. Este documento sigue siendo actual, aunque ya es viejito. Muchas iglesias, hermanos, no somos los primeros y no vamos a ser los últimos. Y no somos los únicos. Muchas iglesias bíblicas tienen la confesión de fe como su confesión doctrinal. Resumiendo, los bautistas particulares surgieron de la Reforma Protestante en Inglaterra. Los bautistas particulares desde un comienzo han sido calvinistas. Los bautistas particulares vieron necesario establecer una confesión de fe para defender su fe, para buscar unidad, pero luego, por diversas otras razones que vimos ahora, el tema de Thomas Collier, que la confesión de fe de Westminster ya salió y que ya no habían confesiones, decidieron redactar una segunda confesión de fe. Y esa es la segunda confesión de fe bautista de Londres de 1689 que nosotros hemos asumido. Como les dije al principio, tenemos 2 clases más introductorias. La próxima clase va a ser ¿por qué necesitamos adoptar una confesión de fe?
Porque aún que hemos estudiado esto, sabemos las razones, podemos decir, bueno, sí, está bien, pero ¿dónde dice la Biblia que tenemos que tener una confesión de fe? Porque yo solo me llevo de la Biblia. Bien, el viernes que viene vamos a ver dónde la Biblia nos llama a poder confesar nuestra fe, a tener algo que nos ayude a guardar la forma en que se nos fueron entregadas estas santas palabras.